Buenas noches, mi nombre es Yasmín Barón Garavito, pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez y voy a empezar con mi presentación acerca de la actividad de reconocimiento inicial de la materia base de datos básico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Voy a empezar con mi presentación personal. Como les había comentado antes, mi nombre es Yasmín Barón Garavito. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y vivo en la ciudad de Bogotá. Yo pertenezco al CEAD José Acevedo y Gómez, tengo 40 años, soy casada y tengo una niña de 4 años. Como pueden ver en la presentación están mis datos para la comunicación con el grupo de trabajo. Um, Les quería comentar pues que no uso mucho la comunicación por WhatsApp para los temas de la universidad, porque pienso que es mucho mejor usar los medios de comunicación que ofrece la universidad, ya que en esto se evidencia la participación real de todos los miembros del grupo y pues creo que el tutor puede dar un seguimiento de lo que cada una de las personas o de los miembros del grupo están ejecutando de labores dentro de las actividades colaborativas. Yo trabajo en un data center que está ubicado al norte de la ciudad y soy especialista en sistemas operativos Linux. La experiencia que tengo se basa totalmente en temas de infraestructura y en temas de sistemas operativos, puntualmente en sistemas operativos Linux Red Hat. No he trabajado mucho con bases de datos. Lo único que he trabajado a nivel de base de datos ha sido temas de instalación de motores, tales como MySQL, Postgres o Oracle, pero nada que tenga que ver con una creación de una base de datos o ya un tema más profundo de inserción o algo así sobre una base de datos, no. He trabajado consultas básicas, algo así muy básico. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de evolución de las bases de datos. Las bases de datos empezaron a conocerse, o el término se empezó a conocer en 1963, donde se escuchó por primera vez ese nombre de bases de datos y se introduce un método de acceso que permite a través de un API acceder a transferir datos a un dispositivo como puede ser un disco duro. Esto se hizo sobre un sistema operativo que en ese momento existía, que se llamaba OS 360, perteneciente a IBM. Ya en 1965 se manejó el concepto de sistemas de manejo de información, que es un término usado para definir la interacción entre personas, procedimientos y tecnología. Esos sistemas de manejo de información ya serían como también un primer acercamiento al tema de base de datos, que es donde yo almaceno información y que puede guardar una persona o puede guardar un programa como tal. En 1966 se introduce el IDS, Integrated Data Store, que fue una base de datos usada por la industria en esa época. Se conoció por su alto rendimiento y por convertirse en un estándar, diseñada por General Electric. En 1971, el Database Task Group, DBTG, publicó un informe que contenía las especificaciones de un lenguaje de manipulación de datos y definición de datos. Esto con el objetivo de lograr la estandarización de un modelo de base de datos. Este modelo ha sufrido modificaciones y actualmente en ese momento sufrió modificaciones y mejoras en informes publicados en años posteriores. Con esto lo que se buscaba era tener un estándar de almacenamiento y consulta de bases de datos para que todos se basaran en esa misma operación. Ya en 1974, IBM comienza el desarrollo del System R, que es un modelo de base de datos relacional, el cual se convirtió en la primera implementación de SQL. Ahí ya empezamos a hablar de bases de datos relacionales. En la década de los 80 ya sale SQL, que quiere decir Structured Query Language, que es un modelo relacional de consulta para bases de datos. Este permite realizar diferentes tipos de operaciones de consulta, inserción, borrado y todo esto dentro de una base de datos. Ya se convierte como en un estándar que sirve para diferentes motores, pero todos pues funcionan bajo ese modelo y utilizando el estándar SQL. Ya en la década de los 90 se inicia el proceso de investigación y desarrollo de bases de datos orientadas a objetos, las cuales tuvieron bastante éxito con el manejo de datos complejos. De esta manera se crea la tercera generación de sistemas gestores de bases de datos y también durante esta década se hacen modificaciones al lenguaje SQL para manejar este tipo de bases de datos. Ahora vamos a ver hacia dónde apuntan las bases de datos ahora. Como ya se sabe, esto pues está en constante desarrollo.
Las herramientas actuales de gestión de base de datos conocidas o más conocidas son el SQL Server, SQL Developer de Oracle, el TOAD, el DB Visualizer y el SQLite. Estas son como las herramientas que utilizan los desarrolladores y los administradores de bases de datos para poder hacer gestión y administración de las mismas. Y las tendencias que se conocen ahorita en bases de datos son el tema de Big Data y el tema de NoSQL. Big Data se conoce como un término que se refiere a una gran cantidad de datos manejados en diferentes formatos y con diferentes fuentes de información. Este gran volumen de información exige tener un motor bastante potente y rápido que permita hacer consultas y operaciones sobre la información sin caer en temas de lentitud o daños de la información. Un ejemplo de Big Data puede ser, por ejemplo, la información que manejan los bancos, donde está toda la información financiera de sus usuarios y esta información es usada y alimentada por diferentes sistemas de información y puede tener unas consultas que pueden ser demasiado grandes, por lo que se necesita un motor que sea bastante potente. En cuanto a NoSQL, son nuevas tecnologías de bases de datos que exigen extender las capacidades del modelo entidad-relación y el término es un acrónico a Not Only SQL. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de uso de bases de datos. Uno es las bases de datos de un sistema médico, por ejemplo, de una EPS, donde en estas bases de datos se almacena todo el historial de información, de consultas médicas realizadas por los usuarios y básicamente todo el tema médico de un usuario. Y el objetivo de esta base de datos es que cualquier médico pueda atender, pueda atender a un usuario porque ya tiene en su computador toda la información correspondiente a su historia médica o a su historia clínica. También están los sistemas de nómina que son usados por un software que requiere una base de datos donde esté alojada toda la información de los empleados de una compañía, todos sus datos financieros, cuánto están ganando, cada cuánto se les paga, su relación de salarios, los pagos de parafiscales, vacaciones, compensatorios, días de permiso, etcétera, etcétera. Todo eso se aloja en un sistema de nómina y utiliza una base de datos para poder manejar toda esta información. Aquí van las conclusiones. Entonces, después de realizar este trabajo, he llegado a las siguientes conclusiones. Primera, que las bases de datos en este momento están presentes en cada uno de los sistemas de información usados, no solo en nuestros trabajos, sino también en general en nuestra vida. Por eso es importante saber cuál es su manejo, su funcionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Cualquier sistema de información en este momento utiliza una base de datos, ya sea solamente para alojar la información propia de ese sistema de información, como también para poder alojar la información que usa para poder hacer consultas acerca de cualquier dato de un usuario o de una compañía o de cualquier otro término. Por eso es importante saber de qué se trata. Mi segunda conclusión es que los motores de bases de datos han evolucionado desde su aparición para dar respuesta a las necesidades particulares del mundo y del software que soportan, que cada vez requiere más rapidez y eficiencia en sus consultas. Como cualquier sistema en informática, todo está en constante evolución y los motores de bases de datos no son la excepción a esto. Mi tercera conclusión es que durante mucho tiempo SQL se usó como un estándar para el manejo de base de datos y de hecho los motores más usados son basados en este tipo de lenguaje. Uno de estos ejemplos es Oracle, que es uno de los motores más usados a nivel mundial y uno de los más potentes y está basado en un estándar SQL. Aquí pueden ver el detalle de la bibliografía que consulté aparte de la sugerida por el curso para poder hacer esta presentación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión.